En Washington, un grupo de expertos se ha reunido para discutir la situación de Venezuela. Yo quiero hacer contacto a esta hora con Gustavo Alegret, nuestro periodista en Washington, que ha estado cubriendo este evento. Gustavo, buena tarde. Hola, Dania, muy buenas tardes. Sí, no es uno de los únicos eventos que se hace en Washington. Cada vez se fija más en la preocupante situación de Venezuela y hoy un grupo de expertos, como decías, se ha reunido en Washington, albergados por la organización WOLA, que se fija mucho en la situación de Venezuela y la situación de los derechos humanos en la región. Han hablado con un título tan sugerente, atractivo y impactante como el chavismo bajo presión, crisis económica y retos políticos en Venezuela. Nos acompaña uno de los ponentes que hoy ha estado en esta mesa, que pues, apuntabas en estos retos, profesor McCarthy de la American University. ¿Cuál es el reto principal que ahora tiene la región? Escuchábamos en el programa La Tarde de NTN 24 todo lo que está pasando en el estado en la zona de Venezuela, en Táchira. Es el Estado de Derecho, la falta de la ausencia de Estado de Derecho y la ausencia de derechos humanos lo que más preocupa, el reto principal que tiene Venezuela. Bueno, lo que acaba de pasar ayer fue un poco más de la tragedia del año pasado, ¿no? Un poco más de lo mismo, y eso hay que condenar como una tragedia como fue. Lo que yo saqué del evento de ayer fue, digamos, la reacción por parte del gobierno de Nicolás Maduro de denunciar las acciones por parte del miembro de la Policía Nacional Bolivariana. Eso me parece algo positivo, dado las condiciones del acontecimiento. Pero creo que sigue siendo un reto bien grande en Venezuela tratar de reconstruir un Estado de Derecho en estados como Táchira, donde ha tenido mucha presencia las fuerzas militares del Estado venezolano y también grupos un poco irregulares con respecto al tema, pues. Usted en la ponencia de esta tarde aquí en Washington hablaba de las consecuencias del precio de la caída del petróleo y cómo esto ha servido para que el gobierno de Nicolás Maduro levante una cortina de humo. ¿Es una cortina de humo lo que estábamos viendo en Venezuela? Bueno, es claro de que el gobierno no quiere hablar de la crisis económica que tienen ya bastante tiempo desarrollándose en el país. Yo creo que las últimas acciones por parte del gobierno sí tiene que ver con un interés en tratar de cambiar, digamos, los temas de interés nacional con respecto a la coyuntura actual en Venezuela, pero no creo que logran necesariamente, digamos, tapar el tema. O sea, yo creo que ese tema del problema económico que enfrenta, que tiene loco a muchos del país, va a seguir siendo el tema principal en este año electoral que tenemos para adelante, de elecciones parlamentarias, donde por lo tanto la oposición tiene el reto de utilizar el tema del descontento económico en el país para tratar, digamos, de ganar la asamblea a través de, digamos, el voto castigo, ¿no? De una forma, porque hay mucho descontento en Venezuela que tiene que ver directamente con la crisis económica. Entonces yo no creo que el gobierno va a poder evadir este debate como tal. Una reflexión, Idania, que hacía el ponente esta tarde y que me parece interesante que compartamos con la audiencia, es el silencio de los gobiernos latinoamericanos. Un silencio clamoroso ante una situación espeluznante de falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. ¿A qué cree que responde esos silencios? Bueno, obviamente hay que, digamos, ir tocando el tema país por país. Por ejemplo, Brasil ayer, a través de la Cancillería del país, dijo de que tienen una gran preocupación por la situación en Venezuela, que eso obviamente habla directamente sobre el tema de los derechos humanos en el país. Pero, mira, las razones del Estado son muy difíciles, son bastante complicados el tema de la diplomacia en este sentido. Entonces yo creo que lo que están jugando, digamos, los gobiernos es tratar de evitar cualquier tipo de, digamos, guerra diplomática donde por un lado un gobierno critica al otro por problemas de derechos humanos, por ejemplo el tema de los estudiantes desaparecidos en México. O sea, el gobierno de México tiene interés de que los otros países de la región no hablen de este tema. Al mismo tiempo, Venezuela tiene el interés de que los otros países no hablan de los problemas de derechos humanos que existen en Venezuela. Entonces yo creo que por ahí va el tema. O sea, hay gobiernos que están preocupados por la situación de derechos humanos, pero no han encontrado, digamos, los mecanismos, las maneras de suavizar el tema. Entonces, por ahora, lo que ha reinado, digamos, es un
un tabú sobre el tema de derechos humanos, mientras que los gobiernos de la región van intentando desconstruir algo que se llama, digamos, la unidad regional o la unidad latina con respecto a los distintos temas de interés global, o sea, multilateral. Entonces, esos temas son más importantes que problemas de derechos humanos y hay que reconocer que la situación es así en este sentido. Pues con esos silencios que van permitiendo que avance esa falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela y que hoy ha sido abordada aquí en Washington, un nuevo capítulo más de esa preocupación que genera en la capital de Estados Unidos la situación en el país. Y Dania.